varios meses desde marzo en que venimos con todo este tema de la pandemia. Los sectores afectados fue el de las instalaciones acuáticas, piscinas y estructuras similares. Fue mucho el trabajo que hizo la organización A Salvo, también lo que ha hecho Cepacol y lo que han hecho otras personas por su lado. Pero finalmente, después de gastar horas y trasnochos, nosotros intentamos que el ministerio nos escuchara. El ministerio no nos escuchó muy bien, pero bueno, al final salieron por esta resolución que mal que bien va a aliviar un poco, o aliviar, no va a aliviar todo el tema del uso de las piscinas y de lo que en ellas sucede. Entonces, esta reunión básicamente la tomamos como una aproximación a la resolución 1547, emanada por el Ministerio de Salud, que es el protocolo de bioseguridad para las piscinas y los inmuebles que las contienen. Entonces, es un tema más o menos bueno. Van a darse cuenta que todos los protocolos de bioseguridad que ha emitido el Ministerio de Salud tienen más o menos una misma estructura. Entonces, la idea es posibilitarles a todos ustedes, quienes no tengan mucho trabajo en esto, es que puedan enfrentar la elaboración de estos protocolos de bioseguridad. No son nada complicado en el sentido de unos puntos que vamos a aclarar a lo largo de la charla. Entonces, un agradecimiento es muy especial para todas las personas de A Salvo que inclusive colaboramos en algún momento en la aplicación de un protocolo de bioseguridad para entregarle al ministerio. Se le entregó, pocos tomaron de él, pero se hizo el trabajo. A todas las personas de Cepacol, al maestro Hugo, a Juan Camilo, a Jorge Correa, a Javier Tallas, a Elías Durán, a John William Tavares, a Mauricio Pinilla, que estuvimos en este tema de Cepacol, hemos estado trabajándole mucho en esta organización naciente, que ya también hace parte de ASAL. Bueno, entonces vamos a empezar muy despacio, como me advirtieron, y vamos a ver, esto se mueve, sí, se está moviendo. Entonces vamos a hacer la presentación. No se preocupen de las 200 diapositivas que vamos a ver, pero no, mentira, no son tantas. Vamos entonces a mirar. Es una... Qué pena que te interrumpa. Es muy posible que ya se nos llenó la sala, entonces vamos a mandar el link por YouTube y lo voy a dejar acá en el chat por si lo quieren compartir con alguien más. Bueno, gracias. Ahora sí, listo. Seguimos. Bueno, entonces, mi nombre es Julio Jaime Mejía Martínez, soy ingeniero químico de la Universidad de Antioquia. Trabajo en la Dirección de Control de Factores de Riesgo de la Secretaría de Salud de Envigado como profesional universitario, en todo lo que tiene que ver normalmente mi trabajo en el tema de instalaciones acuáticas y estructuras similares. Por este tiempo estamos enfrentando otro tipo de circunstancias que nos ponen a desarrollar otro tipo de sectores, pero en este momento vamos a desarrollar esta aproximación al protocolo de bioseguridad de las piscinas, que es la resolución 1547 del 4 de septiembre de este año. Como antes decía Moira, yo soy operador certificado, inspector certificado y certificado en manejo de parques acuáticos de la NSFP, ahora PHTA. Eso básicamente como para decirles un poquito del historial que tengo yo por ahí. Muy bien. Seguir adelante, entonces les voy a mostrar, esta es la curva del día de hoy de la pandemia en Colombia. Si ustedes ven el pico, no sé si logran verlo bien, pero lo pueden ver bien después. El pico llegó más o menos
el 20 de agosto, 22 de agosto. Y ya estamos a 15 de septiembre. Miren que ya va bajando. El asunto es esperar los datos que se den en estos días en adelante, porque hace 15 días se liberalizó todo con el decreto de 68. Entonces todo el mundo está en la calle. Esperemos, pero entonces lo que se ve al momento hoy es una notable bajada esperada en las infecciones, en los contagios de COVID que hay en Colombia. Esto es como para manera de información. Abajo está la fuente de consulta, si lo quieren comprobar ustedes en internet. Esto es una manera de información para que sepan en dónde estamos. Sigamos. Bueno, entonces vamos a hablar de 3 puntos principales en toda la charlita, pues charlita no, dejémoslo diminutivos, en la charla de hoy. Vamos a hablar de los antecedentes que precedieron la resolución 1547. Hay una definición que es del Ministerio de Salud que la vamos a leer, que es un protocolo de bioseguridad. Son conductas básicas o sistemas de precauciones universales y corresponden al conjunto de medidas preventivas destinadas a mantener el control de factores de riesgo laborales procedentes de agentes biológicos, físicos o químicos, logrando la prevención de impactos nocivos, asegurando el desarrollo y producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y la seguridad de los trabajadores y usuarios. En términos generales, eso es un protocolo de bioseguridad. Eso es lo que se desarrolló en la resolución 1547 y esta definición es de el Ministerio de Salud del año 1997. Como anécdota, los protocolos de bioseguridad empezaron en el mundo cuando empezó la pandemia del SIDA. Entonces, el Centro de Enfermedades, el CDC de los Estados Unidos, fue el primero en elaborar protocolos de bioseguridad para personas infectadas con SIDA. Después el Ministerio de Salud adoptó todo eso aquí en Colombia y ya llegamos a tener muchísimos protocolos de bioseguridad por 19. Entonces, ahora sí, vámonos con los antecedentes. Entonces, todo esto de las piscinas y de la protección de las personas ante riesgos, estamos hablando de factores de riesgo, lo trae la Ley 9 en su artículo 228. Todo el personal que preste servicio en las piscinas y similares, como los usuarios, no deberán padecer enfermedades susceptibles de ser transmitidas a otras personas por contacto directo o indirecto a través del agua o de los elementos de uso común. Ya desde 1979 se tenía esa previsión. Luego, desarrollando la Ley 9 y un montón de leyes, viene la Ley 715 del 2001. En un parrafito por allá tiene que la vigilancia y control sanitaria en un municipio se hará sobre los factores de riesgo para la salud y dice en qué tipo de establecimientos. Y está en el penúltimo renglón, habla de piscinas, habla de estadios, habla de gimnasios, habla de bares. Todo lo que es susceptible de vigilancia y control sanitario lo ordena la Ley 715, que lo tiene que hacer la Secretaría de Salud. De ahí que vienen unos recursos del orden nacional para que se puedan desarrollar esas actividades en los diferentes municipios del país. Estamos en los antecedentes y apenas estamos empezando un poquito. Después de la Ley 715 de 2001, viene nuestra famosa ley, la Ley 1209 del 2008. Y en un articulito por allá que siempre ha sido invocado por todos nosotros y siempre lo hemos utilizado para poder manejar la calidad del agua, están las normas mínimas de seguridad, el artículo 11. Y en el literal B dice, de manera general, porque una ley es una norma de conducta general, no es una cosa puntual, dice que deberá mantenerse permanentemente el agua limpia y sana, cumpliendo con los requisitos higiénicos sanitarios establecidos
o la respectiva autoridad sanitaria. El tratamiento de desinfección química debe cumplir con las condiciones que establezca el reglamento para proteger la salud de los usuarios. O sea que estos son todas herramientas, entre comillas, armas que ha tomado el Ministerio de Salud para poder, en esta pandemia, y con la declaratoria de pandemia, poder hacer uso de estas normas. ¿Qué más después de eso? De la ley 1209, si recordamos, hubo un decreto, muchas resoluciones, que en marzo de 2015, Viernes de Dolores, como digo yo, el Ministerio de Salud borró todo eso que había hecho y sacó el decreto 554, que se incorporó en este decreto único reglamentario del sector salud, que es el decreto 780. Allí, en ese articulito, para no decirles todos esos números, habla de parámetros de calidad del agua y productos y sustancias químicas utilizadas en el tratamiento del agua contenida en los estanques de piscinas. Entonces, el agua que se almacene en estanques de piscina debe ser limpia y sana. Con este solo párrafo ya nos obliga a los que son representantes, propietarios o responsables de piscinas a hacer todas las acciones para que el agua no vaya a afectar la salud de las personas. Entonces, para eso siempre estamos midiendo parámetros físicos, químicos y microbiológicos. Entonces, si vemos entonces de antecedentes, está Ley 9, Ley 715, Ley 1209, Decreto 780 para piscinas. Pero resulta que en el 2013, el Ministerio sacó esta resolución, la 1229. La 1229 es la resolución por la cual se establecen los métodos de inspección, vigilancia y control de productos de uso y consumo humano y basados en factores de riesgo. Si se acuerdan, en las normas anteriores, así que vimos por encimita, todo se habla de factores de riesgo. Y aquí dice, en el parágrafo 2 del artículo 11, que se entiende como un protocolo el conjunto de definiciones, criterios, reglas, técnicas y procedimientos estandarizados necesarios para la correcta organización y desarrollo de actividades sanitarias. Todo esto es porque, como se declaró la pandemia, ya el Congreso de la República no está legislando en materia sanitaria económica. Está legislando es el presidente. Por eso todos estos decretos, el 1168 y la resolución 1224, son legislativos por el estado de emergencia. No los emitió el Congreso. Claro que el ministerio es el que tiene la potestad de reglamentar la materia. Entonces, esta resolución, que son el modelo de inspección, vigilancia y control sanitario basado en factores de riesgo, es muy largo, pero en este parrafito nos da la posibilidad, o le da la posibilidad al ministerio de ejecutar todas esas cosas que vamos a ver enseguida. Siguiente. Dice que el ministerio definirá los lineamientos técnicos e instrumentos para la elaboración de guías, protocolos, manuales, reglamentos y normas técnicas y de procedimientos para la vigilancia y control sanitario. Ese literal C es el que básicamente, aunque no está expresado en la 1547, le dice al ministerio, usted puede hacer su protocolo diciendo que tiene que hacer, y así lo ha hecho para muchos sectores de la economía colombiana, gimnasios, centros de culto religioso, deportes, etcétera, etcétera. Entonces, todo este repaso, de nuevo, Ley 9, Ley 715, Ley 1209, Decreto 780 y Resolución 1229 son las que enmarcan todas las posibilidades que le dieron al Ministerio para sacar en el 68 y enseguida sacar la resolución 1547. Ahora ya vamos a entrar en materia en el tema de la resolución 1547.
Entonces esta aproximación primero tiene esos antecedentes. Ahora vamos a esta diapositiva, es lo que en el municipio de Envigado estamos ejecutando con las diferentes instalaciones acuáticas que hay en la jurisdicción del municipio. Le solicitamos a los representantes que para habilitar el funcionamiento de una piscina debe diligenciar un formato digital que les llegó a los correos electrónicos suministrados por ellos y les dimos un enlace para que llenaran un formulario. En ese formulario van acá el protocolo de bioseguridad, que ya lo vamos a ver. ¿Y cuál es la mecánica? Y la mecánica normalmente debería ser así en todo el país. Yo entrego el protocolo de bioseguridad a la autoridad que debe ser la Secretaría de Salud de cada municipio y ese protocolo se lo evalúan con base en la resolución 1547. Si usted obtiene una aprobación de ese texto, usted puede empezar a hacer uso de las piscinas, sin que la Secretaría de Salud vaya todavía, sino que usted con ese protocolo aprobado, con lo que usted le mostró a la autoridad sanitaria, usted puede ya empezar a preparar el uso de su piscina. Pero entonces una piscina no se abre de una vez, porque aunque han tenido algunas condiciones de cloro y pH durante esta pandemia, lo que hay que hacer es prepararla en muchos sentidos, que se van a ver enseguida. Señalización, como mínimo, tiene que tener análisis de laboratorio microbiológicos y fisicoquímicos recientes, siquiera de este mes o no más allá de la mitad de agosto pasado. Tiene que haber un mantenimiento, una reparación, si se queda el caso, una señalización, una capacitación a todas las personas que van a ser parte de la piscina y preparar a los usuarios. Esa parte es la que sigue después de que a usted le aprueban su protocolo de bioseguridad. Ya con eso usted la puede dar al servicio con los mecanismos que usted utilice, que enseguida los vamos a ver. Y ya posteriormente, dependiendo pues de la posibilidad de que la Secretaría tenga suficientes funcionarios, se hará la visita de verificación de la aplicación de ese protocolo. Esta diapositiva que ustedes ven acá es el deber ser de cualquier municipio del país. Primero, antes de abrir una piscina, sea cual sea, parque acuático inclusive, debe haber un protocolo de seguridad por escrito presentado ante la autoridad del establecimiento. No es un copiar y pegar de la norma, es del establecimiento, porque cada establecimiento tiene unas condiciones muy singulares o muy particulares. Dejando esto claro, que primero es la aprobación del protocolo, luego es la preparación de la instalación. Ya cuando está preparada y lista, entonces la damos al servicio con las condiciones que ponga el responsable, entonces ya empieza a funcionar la piscina. Sigamos. En algunas partes del país, como vimos la semana pasada, en Ibagué es el caso, la Secretaría de Salud determinó que una piscina no se abre si no tiene concepto sanitario favorable y protocolo de seguridad aprobado. En nosotros, en nuestra jurisdicción, por tener visitas muy recientes y conceptos sanitarios favorables en mucha cantidad, o favorables condicionados en mucha cantidad de los sujetos de control, inicialmente vamos a aceptar la apertura de piscinas con el protocolo de bioseguridad. Luego ya veremos, según los recursos, toda la parte del concepto sanitario. Entonces, esto es para manera de información de ustedes en las jurisdicciones de sus municipios en el país. Tienen que averiguar con las secretarías de salud cómo lo van a hacer, si van a exigir las dos condiciones o van a exigir el protocolo de bioseguridad. Lo lógico es el protocolo de bioseguridad porque estamos en tiempo de pandemia. El concepto sanitario implica otras cosas. Pero bueno, son decisiones que toman las administraciones municipales. Como les digo, a manera de información. Ahora sí, entramos en el mundo de la resolución 1547. La resolución 1547 es la que se adopta el protocolo de bioseguridad.
Entonces allí está montado, perdón, está expresada la parte normativa, el decreto 1168 y el decreto legislativo 539. El 539 es el que declaró la emergencia sanitaria y el 1168 es el que dio libertad a todas las actividades, permitió muchas actividades y prohibió unas poquitas, como los bares, etc. Entonces esto es el encabezado. Ahora sí, después del encabezado, la parte de consideraciones, la parte que se llama motiva, no la vamos a ver porque ya está en muchas partes. Lo que vamos a ver es la parte resolutiva, lo que pide el ministerio que hagamos para poder hacer el protocolo de seguridad. Entonces dice así, vamos a adoptar el protocolo de seguridad, ojo, para el manejo y el control del riesgo del coronavirus. Hablamos del control del riesgo de una amenaza biológica en los establecimientos e inmuebles con piscina. Señor. ¿Qué están viendo? No. Entonces, dice el parágrafo 1 del artículo 1, si la piscina no cuenta con infraestructura necesaria, no podrá habilitar el servicio. Aquí está lo que estamos aplicando. El protocolo de bioseguridad es el primero que se pide para que pueda funcionar la piscina, no el concepto sanitario. Otra cosa importante que sigue acá es que el protocolo de bioseguridad de las piscinas tiene que estar complementado con el protocolo general de todos los establecimientos en el 24 de abril. O sea, la resolución 666 que estableció también el ministro de Salud, sobre todo para las constructoras y el sector manufacturero, fue eso al inicio. Y tampoco sobra que si usted es el representante o el responsable de una piscina, le puede agregar otros condicionamientos u otras actividades a ese protocolo de bioseguridad. Aquí son los elementos mínimos con que debe contar el protocolo. Entonces, ya hay un objeto de qué es el protocolo. Es decir, ¿qué queremos hacer con él? Mitigar el riesgo. ¿Dónde se va a aplicar esto? Lo que yo les decía, la ley 1209 y el decreto 780. Entonces, lo que ustedes ven ahí, esos 4 puntos, es una copia, un copy-paste de la ley 1209. Piscinas de uso colectivo abiertas al público en general. Son las que están en centros vacacionales, recreacionales, escuelas, entidades, asociaciones, hoteles, moteles y similares. Las de uso restringido, clubes privados, condominios, conjuntos residenciales. También se le debe aplicar a las piscinas de propiedad univacacional y a las piscinas de uso especial. Son las terapéuticas termales, que nunca el ministerio ha definido exactamente cuáles son las condiciones. Pero entonces miren que esto se le aplica a todas las piscinas que tienen la ley 1209, es decir, a todas las que hay en el país. Eso. Es decir, una piscina no debería estar funcionando si no tiene un protocolo de bioseguridad aprobado. Si lo está haciendo, pues vaya bien, que le vaya bien o que le vaya mal. Pero no falta la persona de que le cuente a la policía o a la autoridad sanitaria que está pasando eso. Entonces ahí puede haber un tipo de actuación sancionatoria. Listo, entonces ya vimos el objeto, dónde se aplica y quién va a vigilar eso. La vigilancia y el cumplimiento de este protocolo está a cargo de la Secretaría o entidad municipal que corresponda al municipio o distrito. En la ley 715 se le ordena a la Secretaría de Salud hacer la vigilancia de las piscinas. Por ende, en la vigilancia de este protocolo corresponde a la Secretaría de Salud, a no ser que el alcalde diga otra cosa. Pero la lógica es que son las Secretarías de Salud porque son su objeto misional, vigilar piscinas, gimnasios, etc. Y entonces dice que la vigencia es a partir de su publicación, o sea, el 4 de septiembre. Nosotros vinimos a enterar de la resolución al lunes siguiente. Esto fue un viernes. Y lo firma el ministro de Salud. Eso es lo que resolvió el ministerio. Repasando, ¿cuál es el objeto
de la resolución, que es mitigar el riesgo, que se le va a aplicar a todas las piscinas del país y que la vigilancia lo va a hacer la Secretaría de Salud. Eso es en términos sencillos, en 3 frases, que es la resolución 1547 del 2020. Ahora sí, vamos a empezar a desarrollar las 12 páginas, las vamos a desarrollar de una manera muy sencilla. Hay un anexo técnico en ella que nos dice que hay que tener un objetivo. Para esto es que cuando yo voy a hacer el protocolo de bioseguridad, yo cuando escribo, entonces debo poner un objetivo. O qué quiero hacer yo con ese protocolo, que obviamente es disminuir el riesgo de transmitir el virus. Para eso, en el segundo punto, habla de medidas generales. Las medidas generales son las que establece la resolución 666, que básicamente son 3. Aquí está todo lo que tiene la resolución 666, que es un objetivo, definiciones, medidas de bioseguridad para los trabajadores, prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio, cómo se realizará el monitoreo, pasos a seguir en caso de presentar una persona y un plan de comunicaciones. Si ustedes ven, el numeral 4, 5, 6 y 7 más adelante está desarrollado en la 1547. O sea que nosotros de la P6 vamos a tomar básicamente este punto, el punto 3.1. ¿Cuáles son las medidas generales? Que son las 3 básicas para el no contagio. Lavado de manos, distanciamiento social o distanciamiento físico y el uso del tapabocas. Eso debe estar incluido en la redacción de los documentos de protocolos de bioseguridad para piscinas. Hay que aclarar en este punto que un bañista dentro de la piscina con unas condiciones del agua de cloro superior a 2, pH superior a 7, allí no debería o no deberá contagiarse, respetando el distanciamiento, o si es de una familia, que eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, el protocolo de bioseguridad de una piscina debe contener eso, esas medidas generales del 666, que es cómo uso de hacer el lavado de manos y cómo voy a hacer el distanciamiento físico. No es copiar y pegar de esto en el protocolo que usted vaya a hacer. Recuerden que es por cada instalación. Yo ya he revisado protocolos. No sé si estarán aquí escuchándome, pero tampoco voy a decir el nombre. De una misma redacción para 15 piscinas. Simplemente le cambiaron el aforo. Se les devolvió porque no cumplían con eso. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Aquí está el resumen de todo lo que viene en adelante. Son 90 ítems que tiene la resolución 1547. Las medidas de adecuación tienen 8 ítems, el aforo tiene 4 ítems, la limpieza y la desinfección tiene 3 ítems. Ahí los pueden ver, están señalados. El que más tiene 15 ítems, que es la calidad del agua contenida en el estanque. El otro es cómo uso el establecimiento o inmueble. Entonces vamos a desarrollar esto que venía después de las medidas generales. Las medidas generales son las que comprenden el protocolo de la 666. Entonces, nos vamos con medidas de adecuación. Medidas generales ya las vimos, medidas adicionales para la actividad de piscina, que son el que sigue, que es las medidas de adecuación. Entonces, ¿cómo van a recibir a las personas en la piscina? ¿Cómo van a tener disposición de material para desinfectar, alcohol, agua con jabón, toallas desechables, tapabocas? ¿Dónde van a recibir las personas? La piscina. Eso debe estar en el protocolo. ¿Cómo va a manejar usted todo el tema de atención de los usuarios? En este caso, normalmente las personas o las urbanizaciones o los responsables
se montan en un formato o en una solicitud previa las personas que quieren hacer uso de la piscina por X tiempo y que normalmente no es más de una hora, ojalá por grupos familiares. Muchos están evitando traer personas de la calle. Entonces un grupo familiar, dependiendo del aforo de la piscina, que enseguida lo vamos a ver, puede hacer uso de la piscina con toda tranquilidad, eso sí, con unos pasos previos de inscripción y de solicitud del uso de la piscina. Bueno, con los baños dotados de manera constante y eficiente con papel higiénico, agua potable, dispensador de jabón. Es decir, los baños que tienen la piscina tienen que estar a la orden del día. Y tienen que manejar también el distanciamiento social. No puede tener un baño de 2 personas con 5. Entonces también tienen que pensar en eso. Demarcar los lugares donde sea necesario hacer filas. Es decir, los famosos pasitos en el piso, puede ser en los corredores de la piscina, puede ser el ingreso de ella. Y con la distancia de 2 metros. Instalar dispensadores de gel desinfectante en zonas comunes. Ya queda a criterio de los responsables instalarlos. Es decir, obviamente hay que instalarlos, pero no le están diciendo cuántos. ¿Pero por qué, mamá? Eliminar o suprimir o desactivar todos los accesos de contacto, especialmente los de huella dactilar, PIN, torniquete y sustituirlos por otros de contacto cero. Si la instalación lo permite, utilizar la puerta de entrada y otra de salida. Aquí hay un problema porque normalmente, entonces, las puertas de las piscinas tienen una chapa de seguridad. Hay contacto. Entonces hay que buscar la manera de que la apertura y el cierre de ella, que debería ser autocierre, no lo hagan los usuarios, sino que lo haga de pronto el operario o el responsable de la piscina. Ya es cuestión de que todos nos pongamos creativos en ese sentido. En las zonas de estancia de los usuarios, la distribución por lo menos 2 metros, excepto los miembros de un núcleo familiar, mediante señales en el suelo y limitando los espacios. Los objetos personales, tales como toallas, bolsos, permanecerán dentro del perímetro establecido, evitando contacto con el resto de los usuarios. Aquí viene la imaginación de todos. Entonces el tapabocas que yo no pongo en la piscina, ¿dónde lo voy a guardar? Y el numeral 8, como les decía que este tenía 8 ítems, las medidas de adecuación, garantizar el distanciamiento físico de 2 metros entre personas en los baños y señalizar aquellas unidades que no están en uso. Si ustedes ven el numeral 313 y el numeral 318, básicamente se pueden fundir en uno. Entonces no es un copiar y pegar. A nosotros ya han llegado varios protocolos que es la norma con la misma foto de la persona para 3 piscinas. Imaginan qué pasó. Se les devolvió, no se las aprobó. Entonces, en las medidas de adecuación, miren que es muy de la mano con todo lo que está en otros protocolos de bioseguridad, aquí ya aplicados para la piscina. Entonces, no se les olvide que en la atención del cliente también hay que pensar en tomar temperatura y tomar los datos. Eso se puede hacer, los datos de sintomatología se pueden hacer antes cuando están solicitando el uso de la piscina. Entonces, ya este numeral es las adecuaciones que tienen que hacer ahora en la piscina. Señalización, mucha señalización. Ojalá tener un plano con la señalización. En el reglamento, entonces explicarles eso. Seguimos con el numeral 3.2. Estos son 90 ítems de 13 numerales que tiene. Ahora, el aforo. Ese aforo debe estar señalizado a la entrada de la piscina o que sea visible para que la gente sepa cuántas personas deben estar en la piscina. El ministerio determinó estos números. Tenemos la leve sospecha de que copiaron algo de España, pero no es español. Es decir, esos números no sabemos de dónde los tomaron. A las piscinas al aire libre les están dando 6 metros cuadrados a cada persona y en las piscinas cubiertas 9 metros a cada persona. Estamos hablando de lámina de agua, no estamos hablando de los corredores. Entonces dice que ese es el aforo, se calculará con esta tabla y dice limitar el aforo según el tamaño del estanque. Al organizar los cursos de matronación. ¿Qué
que garantice la distancia de seguridad y permitir asistencia solo de la madre, del padre o del tutor. Hay muchas clases que es de los bebés que entonces permiten que la mamá esté con él dentro del agua. Entonces ese foro lo van a manejar, si ustedes tienen ese tipo de clases, lo van a manejar según, es decir, con una persona responsable del bebé, el padre, el tutor, la madre, que eso pues es muy utilizado en Colombia. Y hacer talleres, clases para personas mayores o niños, estableciendo horas especiales de uso exclusivo. Entonces pueden haber clases ahí se podrían, clases de hidroaeróbicos, es decir, ahí entra a jugar la responsabilidad de todos para poder definir eso. Entonces, todo esto se lo está dejando a criterio del responsable de la piscina. Lo que hace la Secretaría de Salud es mirar si lo va a desarrollar. Entonces, esto no es complicado, son las medidas para determinar el aforo. El aforo, entonces, general, 6 metros y 9 metros en piscinas al aire libre y cubiertos respectivamente. Cuando hay matronatación, el aforo se limita a unas pocas personas, ya muchas personas como Baby Dolphin saben todo eso. Y también si van a dar clases para adultos mayores y niños, hay que establecer un aforo. Ese aforo obviamente será menor que el que se establece. Bueno, aquí vamos a una pequeña clase de áreas. ¿Cómo determinar el área de la piscina? Ahí están en ese cuadrito para que lo tengan, dependiendo de sus piscinas. Hay circulares, hay de elipse, hay de riñón, hay triangulares, rectangulares. Y ahí están las formulitas para calcular el área. Esto les queda pues como para que puedan tener información acerca de esto. Pero enseguida vamos a llevarnos un ejemplo. Vamos a calcular el aforo de un estanque abierto de 100 metros cuadrados. Entonces, ahí está. El área son 100 metros cuadrados. Entonces, el aforo serían esos 100 metros cuadrados de lámina de agua. Es una piscina de 10 por ¿qué? Ya me olvido por sí. No, por 10. O de 12 por 9. Y si ese estanque abierto lo dividimos por 6 metros cuadrados por persona, esa división nos da 16,6. O sea, el aforo para esa piscina abierta es 17 personas. Y en el estanque cubierto lo dividimos por, si es cubierto y tiene 100 metros, lo dividimos por 9 y nos da, el aforo son 11 personas. 11 personas dentro del estanque. Así se calcula tan sencillo el aforo de una piscina. Eso les queda en el archivo que Cepacol a salvo se los podrá compartir en cualquier momento. Listo. Miramos ya eso. Entonces las aproximaciones que hemos hecho tienen que ver. Un segundito, prendo la luz que ya esto está oscuro por aquí. Ya vimos las medidas de adecuación, que fueron 8 ítems, si se acuerdan. Vimos la medida para determinar el aforo, que son 4 ítems, que se pueden desarrollar muy sencillamente. Ese es el más sencillo de todos. Ahora viene el tercer punto, que tiene 3 ítems, que en realidad son 5. Dice que hay que elaborar un protocolo de limpieza y desinfección con los aspectos definidos en ese documento. Ese documento, ¿qué es lo que trae? Y lo vamos a ver lo más seguro en la próxima charla del jueves, es cómo utilizar el hipoclorito de sodio, el hipoclorito de calcio o el glutaldehído o lo que utilicemos para desinfectar nuestra piscina o el agua del jabón, cómo utilizarlo. Entonces, eso debe ir inmerso dentro del protocolo. Puede ser una tabla, cómo limpio y desinfecto los corredores, cómo limpio y desinfecto los baños. Ese puntico ya está muy ganado. ¿Por qué? Porque en sus protocolos de emergencia, protocolos de emergencia y de seguridad, ya más o menos está definido eso. Pero pueden leer este documento, que yo se los puedo hacer llegar después, para que lo puedan
lo puedan leer. Voy a tratar de colocarlo aquí si lo encuentro. Se los voy a subir ya mismo en el chat de esta presentación. Se llama... Vamos a ver si no. Bueno, no me dio, ahorita se los envío. Entonces, eso ya está definido en un documento que tiene el Ministerio y lo tienen ustedes también en sus protocolos de bioseguridad y de emergencia. Protocolo de saneamiento básico y de emergencia. Pero es bueno que lean el documento porque ahí hablan de las dosificaciones del hipoclorito, cómo manejar todos los productos químicos, cuál es la protección personal que debe tener el operario, que normalmente eso ya está. Bueno, viene este otro numeral que para mí es muy controvertido porque dice ventilación de todos los espacios cerrados. Entonces habla todos los espacios que estén cerrados como estanques de piscina cubiertos, vestuarios, tendrán con una adecuada ventilación antes de comenzar su limpieza de desinfección, abrir puertas, ventanas exteriores, aumentar la circulación del aire exterior. Y esto sí no lo entiendo, pero vamos a leerlo. Cuando se utilice aire acondicionado sin filtros, o sea, la piscina va a tener aire acondicionado, ahí se equivocaron. Cuando haya que acondicionar el aire, entonces en las piscinas cubiertas en el país hay muy poco conocimiento acerca de los diseños de la ventilación. Eso lo vamos a ver más adelante, les voy a dar unos ejemplos. ¿Y por qué tiene que ser tan buena esa ventilación? Porque como estamos utilizando cloro dentro del agua, en un espacio cerrado, y hay gente que respira y exhala CO2, y hay cloro que se junta con las cloraminas que soltamos o que se suelen tener en las piscinas, se forma una sustancia que se llaman trialometanos. Los trialometanos, la palabra más sencilla, se llama formol. Entonces tú estarás respirando formol si no tienes una ventilación adecuada. El formol es mortal. Por eso tienen que tener una buena ventilación todos los espacios cerrados. Eso es lo que llaman natatorios. Las piscinas al aire libre no tienen este problema, salvo el mal olor de las cloraminas. Entonces, en este numeral 3.3 está el protocolo de limpieza y desinfección, la ventilación, y aquí les doy unos ejemplos de la ventilación. Ahí en la imagen arriba a la izquierda es que el agua se evapora, sale por un ducto y es emitida al medio ambiente. En la imagen de la derecha arriba es que entramos el aire por un panel, sale de la piscina y sale por la parte de arriba. Y en la imagen de abajo es que el panel está abajo y el aire va saliendo hacia arriba por unas ventanas. Entonces son un tipo de ventilación y esto está diseñado por esta empresa, Ceresco, y es cómo se debe ventilar adecuadamente una piscina. O lo que llaman calidad del aire al interior de las piscinas. Este es lo que le quería mostrar de ese título de la calidad del aire. Lo que ustedes ven arriba es una imagen del código MAC. Entonces ahí nos habla de que hay piscinas que están cerradas y tienen aire encima. Hay que calcular toda esa ventilación porque en la imagen a la derecha dice que hay volátiles DBPs. DBPs significa subproductos de la desinfección. Entonces, subproductos volátiles de la desinfección del agua de las piscinas son las cloraminas inorgánicas y las orgánicas. Los THMS, o sea, el formol, y los nitrilos, que son, los dos últimos son mortales, si no hay una buena ventilación. Para la mínima ventilación se deben considerar los siguientes aspectos. Debe haber un control de la humedad, debe haber una ventilación que traiga aire fresco del exterior y remueva el aire sucio del interior. Lo que se recomienda es que sea 2.4 litros por segundo por metro cuadrado de lámina del agua. Manejar la química del agua y verificar la generación de dióxido de carbono, que es lo que nosotros exhalamos cuando respiramos. Todo esto porque cuando hay piscinas cubiertas con niños o con clases, tienen que ser muy, muy precavidos a la hora de que no se vayan a tener algún susto. Bueno, eso tiene que ver con la calidad del aire. Seguimos entonces ahora con el otro punto de las medidas de limpieza y desinfección. Lo primero que teníamos arriba era la limpieza y la desinfección de las áreas de la piscina. Ahora es
de los elementos, equipos y superficies del inmueble. Entonces, hay que establecer cómo se va a hacer la limpieza y la desinfección, con qué periodicidad, con qué personal, con qué elementos. Entonces, hay que poner el protocolo. Yo voy a limpiar el baño con este hipoclorito, el operario se va a poner esta protección. Todo eso es lo que piden acá, en este numeral. Son 5 puntos que no tienen que ser tal cual, pero sí se puede armar con lo que está arriba. ¿Cómo voy a hacer yo la limpieza, la desinfección de todos esos elementos y equipos que están en contacto con las personas? Un cerramiento, una chapa, una puerta, una manija de un baño, los pisos de un baño, los corredores que me llevan a la piscina, etcétera, etcétera. Entonces, esto inclusive ustedes ya lo tienen montado en el plan de saneamiento básico de emergencia, no es sino ajustarlo adecuadamente a lo que dice este plan. Sigamos, entonces. Ese es el punto de las medidas de limpieza y desinfección. Ahora vamos a ver las medidas para el uso del establecimiento y del inmueble. Entonces, aquí hay unas prohibiciones. Pero entonces, verificar que los baños y vestuarios estén dotados. Ya eso lo habían visto antes. Prohibir el uso de fuentes de agua para consumo humano en caso de haberlas. Es correcto, porque todo el mundo pone el dedo en el botoncito y ahí queda el virus. El antibacterial por todas las instalaciones. La toma de temperatura de todas las personas. ¿Cuál es el personal necesario para el cumplimiento de las medidas? ¿Quiénes son las personas que están capacitadas para hacerlo? Esto es muy importante. Hay que ducharse antes y después de usar la piscina. Aquí no dice que con jabón, pero es lo mejor, ducharse al entrar a la piscina con agua y jabón. Y a la salida también. Él dice que en las duchas externas es posible si se puede adaptar un dispensador de jabón. Si ustedes tienen toboganes, chalecos o otros tipos de elementos, eso hay que desinfectarlo después de cada uso. Y tiene que estar escrito en el protocolo. Los servicios como servilletas, pitillos, mezcladores, agitadores. Bueno, esto, pues normalmente en una piscina no se permite tomar ningún alimento ni ningún líquido. Ya queda a criterio del responsable que esos elementos, cubiertos, servilletas, todo eso, ¿dónde los van a poner? Que sean protegidos y que no estén por ahí tirados. Aquí llevamos 8 de 14 medidas para el uso del establecimiento de mueble. Aquí vienen las otras 6. Las zonas de alimentación deberán tener lineamientos dispuestos en estas resoluciones. Es decir, no sé, eso se, cuando tengan, pues son zonas de alimentación. Ahí son muy estrictos, pero normalmente la mayoría de las piscinas no permiten esa alimentación. Bebidas alcohólicas, obviamente que no, pero hay que establecerlo, hay que decirlo. Lavar con agua y jabón cualquier tipo de elemento reutilizable que sea entregado a los usuarios, lo que hablaban de las camas, etc. Instalar controles de acceso para dar cumplimiento al número máximo de personas que simultáneamente estén permitidas en la atracción o en una piscina. Eso hay que designar. El responsable tiene que designar quién va a vigilar eso. Por eso los turnos, la preparación previa, solicitar la cita y todo eso. Y desinfectar las superficies de alto contacto con sillas, escaleras, claro, cuando haya el salvavidas o esté la persona. Entonces, esas son las 14 medidas de uso del establecimiento del inmueble. Seguimos con el numeral. Aquí más o menos se podemos ver esta señalización, los 2 metros entre una silla y una mesa. Estos diagramitas son muy interesantes que vayan en el protocolo de seguridad porque dan ahí una visión de cómo va a ser, cómo van a manejar la estructura, cómo van a manejar la piscina. Seguimos. Ahora sí, la calidad del agua contenida en el estanque. Esto lo sacaron, no sabemos de dónde, pero hay partes que estamos de acuerdo. Mantener el pH entre 7 y 7,5 está, pues es aceptable, obviamente. Ahí funciona más o menos, hasta 7,2 funciona muy bien el cloro libre. Cloro libre entre 2 y 4
Aquí se les olvidó decir que si tenemos un jacuzzi, el cloro tiene que estar entre 3 y 5, pero no está. Cloro combinado menor o igual a 0.2, o sea, las cloraminas. Potencial de oxidorreducción mayor a 650 y ácido cianúrico menor que 30. Pues el color, el olor, la transparencia, todo tiene que ser aceptable y un fondo visible. Y ahí debe haber ausencia de material flotante. Cuando el estanque de piscina esté en uso, se deberán medir los niveles de cloro residual libre las veces que sea necesario. Entonces, si usted va a tener turnos de 1 hora y va a tener 5 turnos en el día, mínimo tiene que haber 5 mediciones o 4 mediciones para saber cómo están los niveles de pH y cloro residual libre. El tiempo de recirculación, normalmente en las piscinas de uso colectivas, abiertas o no abiertas al público, es de 6 horas. Ahí ustedes pueden medir el tiempo de recirculación con el flujómetro. Entonces hay que indicar que en el protocolo se estará verificando que la lectura del flujómetro o el tiempo de recirculación esté entre tanto tiempo. Este numeral, si no lo entendemos, pues yo no lo he entendido, el 3514, si la medición de cloro libre residual resultara a 0.5, se procederá a desalojar el estanque, no permitiendo el baño hasta que se vuelva a obtener una concentración mínima de 0.5. Pues entonces, ¿cómo lo voy a cerrar con 0.5 y lo voy a abrir con 0.5? Ahí se equivocaron. Debería ser hasta 2 partes por millón. Entonces, ese numeral está mal redactado. Bueno, y este sí es importante para que ahorren energía. Para piscinas climatizadas, hay que elevar la temperatura, por eso hay que preparar la piscina. 1 grado centígrado por cada 4 horas. Para que no se les va a dañar el calefactor que estuvo apagado mucho tiempo. Limpiar diariamente cada uno de los elementos y equipos que hacen parte del sistema de tratamiento, es decir, manejar todo bien el cuarto de máquinas de una manera adecuada. Así es como se garantiza una calidad del agua buena. Entonces aquí están los 15 puntos que no son difíciles de cumplir porque siempre los hemos cumplido o estamos tratando de mantener esos niveles. Todo esto varía, según les vuelvo a decir, el uso que ustedes le vayan a dar, cuántos turnos o si va a ser un solo uso, ya lo define cada responsable. El manejo de los residuos sólidos. Aquí se me metió esta diapositiva, no sé por qué, pero bueno. El manejo de los residuos sólidos es manejar toda la parte de los riesgos generados en el área para informar a la población. Separar en doble bolsa de color negro los residuos como tapabocas y guantes. Y utilizar o reutilizar los residuos aprovechables que van en la canica negra que ustedes ven ahí. Yo les corrijo esa presentación. Ubicar contenedores con bolsas suficientes para la separación de residuos, lo que siempre hemos hecho, el punto ecológico. Realizar la recolección de los residuos garantizando que lo que se vaya a almacenar no supere el 70% de la capacidad instalada. Los contenedores hay que limpiarlos y desinfectarlos. Ahí ustedes tienen una ruta de recolección de residuos, simplemente es anotar, los residuos los recoge X empresa. ¿Quién va a hacer la labor para tomar la correcta separación de los residuos? Es decir, cómo se va a manejar, qué persona, o normalmente es el operario, el que se entera de este tema. Entonces son estos 9 puntos para el manejo de residuos sólidos, que no es que se generen mucho, pero cuando se generen hay que disponerlos de una manera adecuada y tratar de separar en la fuente, que es lo que hemos estado buscando. Esto no es complicado de montar en el protocolo de bioseguridad porque usted ya tiene dentro de las copropiedades y en muchas piscinas todo el manejo de los residuos sólidos. Aquí lo único como raro es el manejo de los tapabocas que se vayan y guantes que se vayan a desechar. Bien. Los elementos de protección personal. Entonces, este es un tema controversial, suministrar careta facial acuática a los salvavidas, el cual será de uso individual y deberá tener desinfectada antes y después del uso. Bueno, eso no nos quedó claro, eso se presta a muchas interpretaciones. Cuando haya un salvavidas, por lo menos, que cuando tenga que atender algún tipo de emergencia, se facilite su actuación sin entrar en contacto con la persona. Eso va a ser muy difícil de manejar, pero en el mercado algún producto saldrá. Sinceramente, en este punto, no estoy
muy familiarizado con ese tema, de pronto los que manejan la parte acuática como a salvo, tendrán materiales que conocen de eso. Bueno, y esto de las salvavidas, darle los dispositivos para evitar el contacto boca a boca y cuando se realizan aviones de salvamento. Los instructores, o sea, todas las personas que dan clase, deben tener tapabocas, caretas o cualquier elemento de protección facial que permitan el desarrollo de la actividad. Es decir, todas las personas que han trabajado dando clases están permitidos que lo hagan de nuevo. Suministrar kit de protección a los trabajadores de playa. Trabajadores de playa son los que son externos a la piscina. Asegurar que al terminar la jornada de los trabajadores en el sitio predeterminado se retiren los elementos de protección y que sean lavados o desechados, dependiendo si son reutilizables o no. El personal de limpieza deberá contar con tapabocas, gafas de seguridad, guantes, así como recipientes adecuados para que residuos. Lo que vimos en la parte de atrás de recolección de residuos sólidos. O sea, estos 6 puntos, elementos de protección personal, pues es simplemente que ustedes van a decir cómo lo van a suministrar. A la izquierda hay unas pequeñas imágenes que lo ilustran. Prevención del contagio. Asegurar que se cumplan las disposiciones y recomendaciones de las autoridades en relación con la preservación del contagio del COVID. Disposiciones y recomendaciones. No se les olvide. Distancia física, tapabocas cuando no estemos dentro del agua de la piscina y lavado de manos periódicamente. Obviamente, si las personas están enfermas, no deberían entrar a la piscina, para lo cual hay que tener pues, el termómetro y tomar la temperatura. Eso no significa que si una persona que está enferma marque 38, no. Puede que marque menos, pero está enfermo. De todas maneras, hay que hacer el procedimiento. Y hay que estar dando vueltas, como dicen en algunas partes, mirando cómo está funcionando la piscina. Yo no lo puedo hacer a distancia. Hay que estar, por lo menos, estableciendo rondas y mirando qué hay para prevenir el contagio y cómo esto sobre todo es cómo se comportan las personas. Esos son 3 punticos de los 90. Ya vamos a llegar. Monitoreo del estado de salud de los trabajadores y usuarios. Entonces, hay que desarrollar un proceso diario de monitoreo para detectar si un personal está enfermo o no. Es lo que normalmente se llama, tomamos la temperatura y cuénteme su sintomatología. Esto se puede hacer si los usuarios previamente a la entrada a la instalación ya han llenado el formulario o alguien está encargado de tomar los datos. Pues obviamente si hay alguien enfermo, hay que empezar a trabajar con las EPS y las ARL. Se recomienda reportar las situaciones de riesgo de contagio a través de la Corona App. Eso es a criterio de todos ustedes, pero eso debe ir en el protocolo, donde van a reportar si hay situaciones de riesgo. Ese es el monitoreo de estado de salud de los trabajadores. Y viene el plan de comunicaciones, que hay que decirle a todo el mundo, a los clientes, usuarios, proveedores, todo lo que maneje, cuáles son debe por lo menos conocer ese protocolo de esa instalación. Y por lo menos tener en cuenta los síntomas de alarma, tos seca, dolor de cabeza. El dolor de cabeza a muchos les da por otras cosas, no por el COVID, pero por eso es bueno llevar la información, tener un formato donde se recoja la información de los síntomas declarados por la persona. Emitir mensajes de continuos de autocuidado. Entonces ya es la campaña de comunicaciones que pueda establecer la copropiedad o la instalación. Mecanismos de educación, en el manejo de residuos y la separación. Miren qué cositas repetidas que no necesariamente tienen que estar pues así en este orden. Y la señalética. Estar diciendo a los usuarios qué es lo que está pasando, cómo tiene que hacer medidas de prevención y atención, altoparlantes, afiches, carteleras, televisión, WhatsApp, Instagram, todo eso. Es decir, hay que establecer y estar diciendo a las personas cómo se deben comportar, cómo prevenir y cómo atender una situación. Pues eso no es nada complicado y debe estar establecido ahí en el protocolo. Si ustedes han visto todo el protocolo, todos los puntos están con verbo en infinitivo, contar, emitir, generar. En un protocolo que presenten, no necesariamente tienen que estar en infinitivo. Tienen que estar pensando en qué es de la
copropiedad o de su instalación. Entonces, por ejemplo, plan de comunicaciones. Entonces, se tiene un plan de comunicaciones, y lo vamos contando. Pero no voy a poner en infinitivo todo. Eso no sería lógico. Ese es el plan de comunicaciones. Y vamos a mirar finalmente las dos últimas partes, que son medidas del personal que trabaja en el establecimiento. Como ustedes ven, todo esto está establecido para realizar charlas informativas periódicas a los trabajadores para la prevención, distancia social, lavado de manos, elementos de protección personal. Si esas capacitaciones van a ser presenciales, no pueden ser grupos de más de 5 personas. En el reglamento de uso de la piscina hay que establecer cuáles son las conductas admitidas o prohibidas. No tienen que dañar el reglamento, sino que a un lado, en alguna información, en alguna señalización, cuáles son las actividades permitidas. No se permite comer, no se permite el alcohol, no entre si está enfermo, para todos. Y informar a las personas que pudieron haber estado en contacto o exposición si alguien fue detectado de pronto con el coronavirus. Eso tiene que ser manejado con mucha discreción por los responsables de la piscina. No puede uno ir diciendo que aquel tiene COVID porque la estampida de la gente es, bueno, ya hemos visto casos. Eso hay que manejarlo de una manera adecuada y delicada. Pero esto tiene que estar, no se les olvide, los protocolos son un conjunto de acciones que pretenden mitigar el riesgo de afectación por una emergencia, por un fenómeno físico, químico o microbiológico. ¿Qué más nos pide las medidas para el personal? ¿Qué nos piden las medidas para el personal que trabaja en el establecimiento? Pues que utilicen los elementos que le digan para protegerse, manejar la parte de cómo manejar la piscina, cómo hacer la limpieza, el distanciamiento, si alguien tiene fiebre, evitar el uso compartido de equipos, desinfectar objetos personales, como gafas. Los salvavidas deberán evitar el contacto boca a boca, realizar las maniobras de salvamento y rescate, utilizando los dispositivos suministrados para tal fin. Otro punto que no he podido entender. De pronto alguien aquí me puede colaborar después y me dice cómo se puede hacer. Yo ya conozco algo que me mostraron en una caja de compensación. La cuestión es ser ingeniosos. Antes de ingresar, realizar el protocolo de lavada de manos o desinfectar con alcohol. Antes de entrar a la piscina, eso. Y enseguida nos vamos con el baño, la ducha y el jabón. Y terminamos esta resolución, esta afirmación muy somera, muy sencilla, en cerca de 52 minutos que llevamos de charla. ¿Cuáles son las medidas para el usuario? Debe utilizar el tapabocas permanente, nariz y boca cubiertos. Cuando entre al agua, pone el tapabocas en una bolsa. Puede que la lleve él o puede que se la suministre la propiedad. Mantener el distanciamiento físico. Permitir que le tome la temperatura. Realizar lavado de manos. Esos, el 5.1, 5.2 y 5.4 se refieren básicamente a la resolución 666. Contar con un kit que contenga como mínimo alcohol glicerinado y toallas desinfectantes y tapabocas. Bueno, ya queda a criterio de cada persona. Pero en el protocolo de la instalación, por lo menos si lo van a exigir, hay que ponerlo ahí. Finalmente, abstenerse de ingresar si presenta síntomas. Eso ya es, por eso hay que tomar la información previa y concientizar a la gente. Si yo estoy enfermo, tengo gripa, tengo desaliento, me está doliendo, bueno, no sé, los síntomas más comunes, pues yo no debo estar por allá metido en la piscina. Entonces, el usuario también tiene que saber cuáles son las condiciones de uso y acceso a la piscina. Si yo tengo que hacer cita previa, tengo que hacer una selección previa. Todo eso debe ser responsabilidad del usuario. Este es muy importante, vigilar a los menores. Es insistir que cumplan. Entonces ahí está la educación de los padres y el llamado de orejas que los responsables tienen que hacer de los papás con los menores. Seguir las normas y recomendaciones del establecimiento. Si tiene algún síntoma, puede ser que abandonar la piscina. Puede que sea, lo asusta a uno, le dio COVID, inmediatamente entró a la piscina.
Y este es el último, ducharse siempre antes y después de bañarse en el estanque de la piscina. Ese es el único lugar de los establecimientos en que piden que siempre uno se duche antes y después de la piscina. Ahí les faltó decir que con jabón. Entonces, en 60 minutos hemos recorrido 90 ítems que tiene la resolución 1547. Son más o menos 12 páginas que tiene, perdón, no 12, no, tiene 9 hojas. Entonces uno espera que normalmente un protocolo no sea de un escrito que le presenten, no sea de una hoja, pero que tampoco sea de 250. Tiene que estar bien pensado y, bien, pues, y bien montado según en la instalación. Hasta aquí esa aproximación. Es muy poco tiempo para todo lo que hay, pero miren que todo ya está compaginado con la 666. No es sino leer muy bien el protocolo, qué están aplicando, qué no están aplicando y ponerlo ahí. Ahí están mis teléfonos, mis correos para que me puedan contactar y yo les agradezco mucho. Estamos atentos a lo que quieran preguntarnos, creo yo. Muchas gracias, ingeniero. Sí, de hecho, ya hay preguntas. Permítame un segundo. Bueno, dale, tranquila. Dice, Juan Felipe pregunta, en caso... Permítame un segundo. Dale, tranquila. Se me desaparecieron las preguntas. Señor Jaime, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, gracias. Tengo una pregunta, a eso me dice acerca de ella. Entonces, las piscinas naturales, de acuerdo ahora en la pandemia, no pueden funcionar, ¿cierto? Porque debe tener el mismo de cloro, ¿cierto? Según eso, sí, no, pues no deberían O sea, funcionar. las piscinas naturales, yo soy de Florencia Caquetá, con familiar del Caquetá. Me preguntas exacto, aquí en la región hay muchas piscinas de esa clase, entonces yo creo que no podrían tener en cuenta este decreto porque no hace mantenimiento en cuanto al cloro de la piscina, ¿cierto? ¿O estoy Sí, equivocado? correcto. Yo pensaría más bien tratar de aplicar el decreto de playas, pero en el ministerio nos hemos notificado con respecto a eso. Sí, yo puedo tomar agua de una quebrada para armar una especie de piscina, pero eso no tiene sistemas de desinfección. Hay algunos criterios que establecen que hay que hacer unas mediciones por lo menos de pH, de compuestos fenólicos y microbiológicos que no tengan, por lo menos no tengan E. coli o no tengan microorganismos que puedan afectar la salud de las personas. Con ese tema es delicado, pero este decreto no tiene en consideración ese tipo de piscinas. Ah, perfecto, señor Jaime, muy amable. Pero le recomiendo que de pronto mire el de playas y le puede elevar una consulta al Ministerio de Salud o a su Secretaría de Salud departamental o municipal para ver si le responde. No, lo hacía por curiosidad porque nosotros con FACA tenemos todos los seguridad con la piscina, con las normas de 209 del 2008, sino que era mi consulta porque en la región hay bastante piscina de esas, por tener información. Correcto. Muchas gracias a usted. Julio Jaime, si me dejas intervenir en esa parte. Hola. Dale. Mira, lo que pasa con lo de las piscinas bueno, estas piscinas naturales, hay que también tener en cuenta primero el tiempo de estancamiento o el periodo de recirculación que puede llegar a tener el agua. Porque en la mayoría de los cauces naturales, pues viene uno, el cumplimiento de la ley 1209 para lo del almacenamiento de piscinas, ¿no? Y lo que hablaba el señor es muy cierto, que digamos, al intervenirlas químicamente, pues podemos dar garantía de saneamiento de la piscina para los usuarios, pero ahí vienen normas medioambientales que comienzan a regir después de que comienzas a alojar de nuevo los productos segregados por agua de piscina con alguna cantidad de desinfectantes o productos químicos adicionales que pueden llegar a alterar el ecosistema.
Entonces, ante eso, pues siempre hay unas recomendaciones que son que miren el desalojo que tiene la piscina, si pueden hacer un relleno, un rebose constante y cotidiano, para así mismo poder de una u otra manera minimizar, y lo pongo entre comillas, el impacto de segregación de contaminación, hablándolo ya sea por partes microbiológicas o en este caso virales en relación al COVID, que lo dejarían como piscinas de aguas abiertas, entre comillas. Esta era como la intervención. Gracias. Gracias, Cristian. Muchas gracias. Entonces, ingeniero, empezamos con las preguntas. La hace Valentino Duque y dice, ¿existe la posibilidad para una unidad residencial con una piscina al aire libre, con un aforo total de 25 personas? ¿Es recomendable tener solo una persona para los protocolos? Una sola persona, entiendo para aplicarlos. No, al menos debe estar el responsable y el operario. Entonces, deben estar presentes ahí para poder aplicar los protocolos, no una sola. No, Julio, cuando hablas de operario, ¿también simbolizas al salvavidas o solo lo que conocen como piscinero, perdón? El piscinero es uno. Es decir, cuando hay salvavidas, también debe estar capacitado para aplicar el protocolo. Muchas piscinas no tienen salvavidas, lastimosamente. Entonces se recurre al responsable, que es en donde cae toda la responsabilidad, y en el que hace la operación, que podría utilizarse para verificar el protocolo de seguridad, o a no ser que la persona responsable de la piscina designe a alguna otra persona. Gracias, ingeniero. La siguiente pregunta la hace la señora Luis Cuello y pregunta que para el caso de las escuelas de natación, si es recomendable enviar formularios a los padres para mirar, para conocer el estado de salud de los niños. Claro, y eso debe ser permanente para poder tener la certeza de que por lo menos no hay sintomatología. Es decir, no sé la periodicidad de clases, puede ser 1 o 2 veces por semana. Y eso es un formulario muy sencillo de llenar, y es creerle a la persona cuáles son sus síntomas. Y se va acostumbrando al padre que vaya evaluando a su hijo. Y ese registro le va a servir para tener pues, mucha información. Pero eso debiera hacerse cada vez que yo estoy dando una clase con los menores. Perfecto. La siguiente la hace Ricardo Alarcón. Para el caso de piscinas con agua termominerales, ¿hay alguna exigencia especial en la calidad del agua? Hasta el momento, el Ministerio no ha emitido ningún. Desde 1979 no conozco que el Ministerio haya emitido algún tipo de normativa acerca de las aguas termales. Lo que pasa es que esos son aguas especiales, es decir, si son naturales o si son artificiales porque le están agregando productos químicos a X cantidad de agua. El Ministerio no ha reglamentado eso. Hay que ser muy cuidadosos con qué tipo de sales o sustancias se están agregando, pero no hay ninguna normativa, a no ser que usted pueda acoger una normativa internacional. Pero eso depende para eso hay que medir la calidad del agua. Qué cantidad de sales tiene, cuántos carbonatos, cuántos silicatos, etcétera. Listo, ahora sí retomamos la pregunta de Juan Felipe. Dice, en caso de necesitar dar atención a un usuario, ¿se utiliza un AMBU boca a boca? ¿Es lo que puede existir en el medio para atención de RCP y evitar contacto con fluidos? ¿Es una pregunta o es una...? Parece una afirmación, sí. Sí, exacto, sí. Estos equipos existen. Pues yo los he visto. Es un tubito separado por una especie de cojincito. En esto nos puede ayudar mucho John Parra, que está por ahí. Johncito. Pero estaba por ahí. Claro, estaba lleno de mugre, y ese tobogán estaba negro, ya lo limpié, sí. O la gente, los niños del fin de semana. Hay alguien con el micrófono abierto. Perdón. Te recomendamos bloquear los micrófonos a menos que vayan a hacer alguna pregunta. Sigamos con la siguiente pregunta, la hace Eliana Molina.
¿Cuántos metros cuadrados por niño se debe disponer para el aforo? Ok, ¿cómo se llama? Ok. Es lo mismo, para una piscina pequeña se divide el área de la piscina, dividido 6. Normalmente una piscina para niños tiene máximo 7, 8 metros cuadrados. Entonces, te da puede ser 1 o 2 niños. En las piscinas más comunes que tienen hasta 60 centímetros de profundidad y que obviamente se utilizan para el disfrute pues, y la recreación de los menores. Entonces, el aforo se le aplica la misma fórmula. 6 para piscinas abiertas, 9 para piscinas cubiertas. Gracias, ingeniero, por la aclaración. El siguiente aporte lo hace Javier Mauricio. Dice, la resolución 1538 de 2020 del Ministerio de Salud dio a conocer las medidas de bioseguridad para el manejo y control de riesgo del COVID-19 en las actividades de playa, que incluyen alquiler de casetas, taquillas, hamacas, entre otros. La norma complementa, las decisiones generales que indican la resolución 666 de 2020. Gracias, Javier, por el aporte. Dado la siguiente pregunta, la hace Ángela, dice, ¿el cierre tan prolongado de las piscinas es recomendable hacer cambios total del agua para el proceso de alistamiento? Bueno, el cambio total del agua depende única y exclusivamente en qué parte del país estás. El agua no es barata, porque si tienes una piscina de recirculación, entonces te van a cobrar por llenarla y por vaciarla. Lo primero que uno debe hacer antes de tomar esa decisión es mirar la calidad del agua y tomar decisiones. Si está verde, entonces empezar a hacer un proceso para la limpieza de algas. Si está, hay que hacerle un proceso de coagulación y de floculación, hay que medir las variables. Pues, yo inicialmente no recomendaría eso, a no ser que el agua esté pues ya en muy malas condiciones. Lo primero que hay que establecer es si podemos llevar el agua que tenemos a las condiciones que nos pide la norma, no hay necesidad de botar el agua. Pues habrá que botar un poquito y se renueva con lo que se botó, pero no sería ese gasto tan alto de tener que botar, por decir algo, 100 metros cuadrados, 100 metros cúbicos de agua, que te pueden estar costando, aquí en la ciudad de Medellín, te puede estar costando 2,5 millones de pesos entre llenarla y vaciarla. Entonces, no sale económico. Dice Juan Sebastián Martínez, dice, la resolución 1547 no deja claro el aforo para con el mismo criterio que para la zona seca. ¿Debería tomarlo como para el espejo de agua? El aforo para la zona seca sería el distanciamiento físico, 2 metros entre personas. El aforo dentro del agua es 6 metros cuadrados por persona. Ya es decisión del responsable si combina el área de la lámina de agua con el área de los corredores para tomar la decisión de que solamente se permiten 6 personas en esas 2 áreas. Pero lo que se refiere en la norma es en el estanque, la lámina de agua. Ya es decisión del responsable de la piscina. Muchas personas, me he dado cuenta en lo que he estado leyendo en estos días, que el aforo, inclusive si les da por ejemplo 10, solo admiten 8. Entonces ya eso queda, el aforo es lo mínimo, pues el número máximo de personas que puedes tener en un momento determinado dentro del agua de la piscina. Ya queda a tu criterio si lo rebajas, es decir, si le vas a tocar 7 o 8 metros, entonces ya es decisión del responsable, pero como mínimo debe garantizar 6 metros cuadrados por persona en piscinas cubiertas y 9 en descubiertas y 9 en cubiertas. Perfecto, ingeniero. Bueno, hay muchos comentarios de felicitaciones, agradecimientos, ingeniero, por la intervención. Hay muchas personas que se quedaron, por fuera, entonces vamos a analizar la posibilidad de o mandarles la grabación, pues lo estamos grabando, o determinamos si se puede repetir la charla, pero eso ya todo depende de nuestro conferencista, nuestro invitado del día de hoy. No tengo ningún inconveniente, Moira, ni pues, no hay inconveniente. Yo, inclusive la charla que tenemos preparada, pues, que vamos a presentar el próximo jueves, ya no está ladrilluda como esta. Ya tiene un poquito más de carne.
Perfecto, ingeniero. Entonces, no hay más preguntas. Agradecemos a nuestros afiliados, asociados e invitados y a nuestro conferencista del día de hoy, el ingeniero Julio Jaime Mejía. Muchísimas gracias a todos. Que tengan una feliz noche. Las dudas y las inquietudes, ahí están mis correos. Estamos a la orden en la medida del tiempo pues, que nos den. Y muchas gracias a todos. Que tengan una feliz noche y Hortensia me cuenta cómo hacemos para la próxima, si repetimos o no. Señor, La próxima es el jueves y vamos a seguir pues con el planteamiento que teníamos. Es el jueves a las 5 de la tarde, que es como vamos a aprender, nos vas a enseñar a hacer los protocolos ideales. Y esta charla está grabada, la podríamos compartir y si no, pues miramos si la podemos repetir, claro que sí. También pues contamos con tu disponibilidad y yo sé que tú siempre estás dispuesto a colaborarnos. Entonces, vamos mirando si alguna persona nos va solicitando y te cuento. Muchas gracias. Espero haberlo hecho despaciecito. Estuvo perfecta. Aprendí un montón, la entendí, la pude asimilar. Hay muchas cosas que hay que empezar a divulgar. Creo que no es fácil, pero pues para mí, que yo soy un aprendiz, estuvo perfecta. Julio Jaime, una pregunta, qué pena. Dale. Gracias. Se Julio acabó Jaime, el tiempo, Cris. No, mentiras. no, 2 segundos, gracias. Ingeniero, lo que pasa es que en relación a su experiencia, ¿van a revisar solo protocolos de bioseguridad o también es importante que la gente vaya preparando todo lo que hablamos en los diferentes webinars de Asalvo, de alistar la piscina, la documentación, la ley 1209? Claro, los elementos? esa es la primera etapa. Ok, perfecto. Es la primera etapa, preparar la piscina. No te van a dar un concepto sanitario, pero sí es bueno ir preparándolo porque más adelante puede que te hagan una visita de concepto sanitario y si te sale favorable y condicionado desfavorable, hasta ahí llegamos. Entonces la idea es preparando. Si no tienes dispositivos de seguridad, pues ir pensando en adquirirlos a pesar de que estamos pues cortos de plata todos. Pero lo primero es, como lo vimos en la norma, es la parte de la bioseguridad. El concepto sanitario vendrá después, ya dependiendo de cada administración, pero la preparación es eso, ir llevándolo hacia el concepto sanitario favorable. Vale, muchas gracias, muy gentiles. Deberíamos tener el concepto favorable todos, ¿no? Sería el paso anterior. No quedó en el protocolo, pero en Ibagué, por ejemplo, lo exigen. O sea, debes tener las dos, protocolo de bioseguridad y concepto favorable. Sería el ideal. Se supone que todos debemos estar cumpliendo. Como te dije al principio, nosotros tomamos la decisión del protocolo de bioseguridad porque el universo de piscinas que nosotros tenemos, que manejamos aproximadamente 350, por ahí 180, 200 tienen ya el concepto casi favorable. Entonces, porque se han preocupado por eso. Entonces, vamos primero a los protocolos de bioseguridad que estamos en pandemia, hasta que no haya vacuna o hasta que el gobierno no agache el dedo. Tenemos que hacer eso. Y lo ideal sí es el concepto sanitario favorable. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ti. Un abrazo para todos. Bueno, feliz noche para todos. Hasta luego. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias. Excelente la buena la charla. Muy importante. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Los esperamos el jueves. Feliz noche. Próximo jueves 5 de la tarde. También tengo que decirles que tengo la autorización de algunas empresas para mostrar algunos protocolos que les van a ayudar a muchos de ustedes. Ok. Excelente. Muchas gracias. Javier Casallas, ¿te fuiste? Esto, súper bien. Muchas gracias por todo. Saludos, Hortensia. Javier Casallas, ¿estás por ahí? Se voló el bandido. Se fue. Julio Jaime, muchísimas gracias por ese gran aporte, como siempre, ¿no? Gracias, John. A ti también. Mucha suerte. Hola, el punto ideal usted siempre. Ingeniero Julio Jaime, muchas gracias por su aporte. Mil gracias. Gracias a ustedes todos. Muy amables. Son muy queridos con sus felicitaciones. Muchas gracias por toda la información. Por lo menos podemos moler un poquito el ladrillo para hacerlo digerible. Qué gran acogida.